Buenas tardes, mi trabajo se llama Visión Categórica del Concepto de Grupo y fue dirigido por el profesor Carlos Orlando Ochoa Castillo. El objetivo de este trabajo es plasmar el concepto de grupo en la teoría de categorías. Para esto se abordará de tres maneras diferentes: grupo en una categoría, la categoría de los grupos y grupo como categoría. Primero voy a establecer algunos conceptos que son importantes para el objeto de este trabajo, algunos tomados de Fraile y otros de Auguste. Comenzaré con la definición de categoría. Una categoría simplemente es una estructura dotada de un conjunto de objetos y un conjunto de flechas, que notaremos ob de C. Las flechas o morfismos se notarán mor de C. Estos objetos y flechas cumplen algunas características. La primera, dada una flecha F de un objeto A a un objeto B, llamaremos al objeto A dominio o fuente y al objeto B codominio o meta. La segunda condición es que, dada una flecha F de A en B y G de B en C, podemos construir la composición G compuesto F que irá de A en C. Por último, para cada objeto A se define una flecha identidad que va de A en A. Lo anterior además satisface las siguientes dos propiedades. Primero, hay asociatividad para la composición de flechas y además la composición con la identidad funciona bien a derecha e izquierda. La siguiente definición es la de categoría finita. Una categoría es finita si el conjunto de morfismos entre los objetos es finito. Algunos ejemplos de estos son la categoría 0, que no posee ni flechas ni objetos; la categoría 1, que es solamente un objeto, y los morfismos o flechas para esta entran y salen en el mismo objeto. Y la categoría 2 consiste de exactamente dos objetos y una única flecha entre ellos. Ahora bien, la definición de un funtor. Entonces, dadas dos categorías, definimos un funtor tal que a flechas me la envía en flechas y a objetos me los envía en objetos. Además, preserva la identidad. Una aclaración importante aquí es que un homomorfismo entre las categorías será llamado un funtor. Bueno, ahora bien, podemos hacer una clasificación de funtores. Primero, el funtor covariante. Entonces decimos que un funtor es covariante si a objetos me los envía en objetos, a flechas me los envía en flechas, y para cada objeto en la categoría preserva la identidad. Y que además satisface que, dadas dos flechas, la imagen de la composición es la composición de las imágenes. Ahora bien, dados estos conceptos, podemos definir un grupo dentro de una categoría. Un grupo en una categoría es simplemente un diagrama que satisface las siguientes tres condiciones. M es la operación del grupo, I es el inverso y U es la flecha que me envía todos los elementos a la identidad. Bien, que además satisface las siguientes condiciones. M es asociativa. Esto es que la flecha M compuesta a la flecha M cruz la identidad en G será igual a la flecha M compuesta la identidad en G cruz M. La siguiente propiedad es que U es unidad para M. Esto es que ambos triángulos del diagrama conmuten. Nuevamente, esto es que M compuesto la flecha U, la identidad en G, será igual a la flecha M compuesta la identidad en G, U. Esto nos garantiza que podemos enviar a los elementos de G en G por medio de una flecha identidad. Para esto es importante ahora definir a U como la flecha constante que parte de G, va hacia un objeto terminal y de nuevo a G, donde un objeto terminal es un objeto que tiene exactamente una única flecha entre G y L. Si tomamos un elemento X en G, por medio de factorial, este lo lleva al objeto terminal. Realmente aquí no sabemos cómo quedó transformado este elemento. Simplemente lo volvemos a tomar y por medio de la flecha U lo llevamos a la identidad del grupo. Finalmente, I se dice un inverso con respecto a M si ambos lados del siguiente diagrama conmutan. Esto es, las composiciones desde M hasta delta por izquierda y por derecha son exactamente lo mismo, donde delta es la flecha identidad en G, identidad en G. Bien, ahora para ilustrar un poco esto de las composiciones, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora consideremos a C la categoría sets. En esta los objetos
son conjuntos y las flechas son funciones entre conjuntos. El grupo será el grupo diédrico de simetrías de 3 con la multiplicación asterisco. Lo que haremos ahora será tomar dos triplas en los siguientes productos cartesianos y ver que efectivamente la composición entre ellas es la misma, donde M pues, es la operación del grupo y la identidad en G es la identidad en el grupo diédrico. Ahora bien, aplicar esta flecha a esta tripla será simplemente tomar a la primera pareja con la operación del grupo y al segundo elemento lo dejamos invariante bajo la identidad. Esto es, el objeto alfa, beta se opera y la identidad pues me lo deja invariante. Finalmente, como alfa, beta en todos los diédricos es de orden 2, el producto de ellos es el elemento neutro del grupo. La otra composición, haciendo los mismos cambios de M la operación del grupo y la identidad y la identidad del grupo, tendremos que la identidad se aplica a la primera componente y la operación se aplica a la segunda componente. De este modo, como alfa por alfa al cuadrado es alfa cubo y beta es de orden 2, tendremos el elemento neutro. Realizando lo mismo para cada elemento, en nuestro grupo diédrico el diagrama conmuta. Ahora, un homomorfismo entre grupos consiste de una flecha H de G en H, tal que H preserva M. Esto es, la multiplicación en el grupo H compuesto la flecha H cruz H debe ser igual a la flecha H compuesta la multiplicación en el grupo G. Además, H preserva U. Esto es que el siguiente diagrama conmuta. En este diagrama, 1 es un objeto inicial. Recordemos que, al igual que en el objeto final, es porque simplemente existe una única flecha entre el objeto 1 a G. Y finalmente, H preserva I, que de nuevo es que este diagrama conmuta. Con las identidades y composiciones anteriores y de la definición de grupo en una categoría, podemos construir ahora la categoría Groups en C, que se nota así. Un ejemplo para ilustrar esta última condición de que H preserva I es: volvemos a considerar, como en el ejemplo anterior, a la categoría como sets. Nuestro nuevo grupo será Z4 con la suma y el grupo H será Klein con la multiplicación en Klein. Tomamos cualquier homomorfismo entre ellos dos para probar que H preserva I. Recordemos que los elementos en Z4 son las clases módulo 4. Y considere ahora la composición inverso de H compuesto H. Nos da como resultado el inverso del homomorfismo de X. Por otro lado, consideramos la composición H compuesto el inverso en G. Entonces, el resultado de este será el homomorfismo de la clase inversa. En efecto, H preserva I. A continuación, introduciré el argumento de Heckman-Hilton, que será útil más adelante. Bien, retomemos el homomorfismo M que va de G cruz G a G y notemos la operación en G cruz G como bolita. Además, la operación del grupo se notará como estrellita. Esta última cumple esta definición. Si G es igual a G1, G2 y H es igual a H1, H2, tenemos la siguiente igualdad. Bien. Anotamos 1 superbolita, la unidad con respecto a bolita, y 1 superestrellita, la unidad con respecto a estrellita, tendremos entonces el argumento de Heckman-Hilton. Para poder desarrollar el siguiente teorema. Bien, este nos dice que si tenemos un conjunto cualquiera G y tenemos dos operaciones en este conjunto que van de G cruz G a G, que nosotros llamamos bolita y estrellita, con unidades respectivas que además satisfacen esta igualdad de acá, entonces tendremos las unidades son las mismas, las operaciones son iguales y que además la operación es conmutativa. Este teorema es muy importante dentro de la teoría porque nos ayuda a caracterizar los grupos dentro de la categoría, porque gracias al teorema podemos ver que la operación se vuelve conmutativa, entonces cualquier grupo dentro de la categoría Groups será exactamente un grupo abeliano. Bien, el siguiente capítulo es la categoría de los grupos. Aquí también vamos a hacer algunas definiciones previas que serán de ayuda para el trabajo.
Primero la definición de ecualizador. Entonces, si tenemos dos flechas paralelas F y G entre los objetos A y B, entonces un ecualizador para estas consiste de un objeto E y una flecha E, tal que la composición de F con E debe ser igual a la composición de G con E. Y si existe otro objeto Z que cumple esta misma condición, entonces podemos factorizar a Z como U compuesto E. Si bien el resultado anterior nos caracteriza a todos los grupos dentro de groups, que son exactamente los grupos abelianos, quedan muchísimos grupos sin clasificar. Entonces ahora vamos a considerar la categoría como sets. Si tomamos dos grupos en esta categoría y un homomorfismo entre ellos, usando el kernel de este homomorfismo, podremos considerar el siguiente ecualizador. Bien, una definición análoga al ecualizador es el coecualizador. Entonces, dadas dos flechas paralelas, ¿sí?, entre dos objetos A y B y una flecha Q y un objeto Q, entonces, si Q compuesto F es igual a Q compuesto G y además existe otro objeto Z, tal que existe una flecha Z entre B y Z, que cumple la misma condición, que estas composiciones desiguales, de manera similar que el ecualizador, podemos factorizar a la flecha Z U compuesto Q. Bien, si tenemos un grupo normal, podemos entonces realizar el siguiente coecualizador. Si tomamos a G en el grupo normal y lo enviamos por medio de la flecha I hacia G, volvemos a obtener G. Ahora, si aplicamos la flecha Pi, que es el homomorfismo proyección, obtendremos la clase de G. Recordemos que si G está en el normal, la clase de G será la misma clase del elemento neutro del grupo. Por otro lado, si tomamos a G y lo enviamos por medio de U, este me dará el elemento neutro en el grupo, y lo enviamos por medio de Pi, me da la clase del elemento neutro del grupo. Es decir, el elemento sigue siendo igual. Bien, para probar que esto en efecto es un coecualizador, basta probar que si existe otro grupo H que cumple la misma condición que G partido N, entonces solo tenemos que ver que, dada este homomorfismo F, podremos encontrar su factorización F barrita, donde F barrita de la clase es igual a F del elemento. Bien, un ejemplo para ilustrar que es un coecualizador será el siguiente. Vamos a considerar G el grupo Z4 cruz Z2 y el grupo normal es el generado por la pareja 0,1. Ahora bien, si tomamos a la pareja 0,1 y la enviamos por medio de la flecha I, volvemos a tener la pareja 0,1. Si a este elemento le aplicamos la flecha Pi, aquí obtendremos la clase del elemento 0,1. Recordemos que como el elemento 0,1 es el grupo normal, la clase de este elemento será la misma clase del elemento neutro del grupo. Por otro lado, si tomamos el elemento 0,1 por medio de U, me da el elemento neutro del grupo. Aplicándole el Pi, tendremos la clase del elemento neutro y en efecto es el mismo resultado. Ahora bien, si existe otro grupo H que cumple la misma condición, que en este caso nuestro H será Z4, con el homomorfismo de pareja, le hago la proyección de la primera componente, entonces debemos encontrar F rayita que cumple dicha factorización. Así pues, F rayita lo definiré como el homomorfismo que toma a la pareja 1,1 y a la pareja 1,0 y lo enviamos a la proyección de las primeras componentes, así para cada uno de los elementos de esta partición. Bien, si tomamos a X como la pareja 3,0, la imagen de esta, por medio de F, es la proyección de la primera componente. Por otro lado, si tomamos la otra composición, Pi de esta pareja me lo vuelve a dejar en la clase de esa pareja. Y aplicando la definición de F gorrito, volverá a ser simplemente la clase de 3, que en efecto demuestra que las composiciones son iguales. Bien, entonces, si tenemos un homomorfismo H entre dos grupos G y H respectivamente, entonces todo subgrupo normal de G estará contenido en el kernel
de H si solamente si existe la factorización que ya habíamos mencionado. Bien, de este teorema se desprende el colorario, que es el equivalente al primer teorema de isomorfía en grupos. Este es, dado un homomorfismo H entre el grupo G y H, si este homomorfismo se puede factorizar, entonces podemos encontrar un isomorfismo entre G partido el kernel de H y la imagen de H. Con esto concluiríamos el capítulo de la categoría como grupos. Ahora bien, vamos a ver cómo son los grupos como categoría. Bien, comenzaremos definiendo una congruencia en una categoría. Esta es una relación de equivalencia, F relacionada con G, sobre flechas, tales que una flecha está relacionada con otra si solamente si comparten el dominio y comparten su codominio. Además, si F se relaciona con G, implica que dadas otras composiciones, estas también se relacionan. Ahora bien, dado el concepto de congruencia, construiremos nuevas categorías a partir de esta. Entonces, sea C0 una colección de objetos en C y sea C1 la colección de flechas en C, para definir la categoría congruencia. Entonces, la colección de objetos será la misma que la colección de objetos en C. La colección de flechas serán parejas ordenadas que están relacionadas, donde la identidad en esta será la pareja ordenada de las identidades. Por último, la composición de flechas será punto a punto. Pues, hay dos funtores proyecciones entre la categoría congruencia y la categoría C, P1 y P2, donde P1 envía objetos en objetos y a la pareja de flechas la deja en la primera componente, hace la proyección en la primera componente, y P2 deja objetos en objetos y deja la proyección de la segunda componente. A partir de esto, construiremos la categoría cociente C partida la relación. Aquí, la colección de objetos será la misma colección de objetos de C y la colección de flechas serán las flechas partidas la relación. Como las flechas ahora serán clases, podemos ver la composición de las clases como la clase de la composición y además la identidad de la partición será la clase de la identidad. De manera similar a la construcción anterior, existe un funtor phi de la categoría a la categoría partida de la relación que hace este diagrama un coecualizador. Entonces, si existe otra categoría D y otro morfismo H, tal que cumplen lo mismo que C partido la relación, entonces podemos factorizar a H de tal manera que H sea igual a la composición de H barrita con pi. Así como en el anterior, H barrita de la clase del morfismo será H del morfismo y a los objetos los dejamos invariantes. Supongamos ahora que tenemos dos categorías C y D y un funtor entre ellas. Vamos a determinar una congruencia dado este funtor. Esta relación está dada si solamente si comparten, las dos flechas comparten el dominio, comparten el mismo codominio y la imagen bajo el funtor es el mismo. Bien, ahora podemos escribir el kernel de este funtor como la categoría congruencia bajo F, con las condiciones que vimos anteriormente. De igual manera, podemos construir ahora una categoría cociente, pero bajo el funtor. Entonces, esta nos vuelve a dar un teorema similar al capítulo anterior. Bien, entonces, dado un funtor F entre dos categorías C y D, que determinan una congruencia moñito sub F en la categoría, entonces, dada cualquier congruencia en la categoría, si F se relaciona con G, implica que F se relaciona con G mediante F, si solamente si existe una factorización para F. De manera similar al capítulo anterior, este teorema desprende el siguiente colorario. Dado un funtor F de C en D, se puede factorizar como F igual a F moño compuesto pi. Es claro que phi es biyectiva en objetos, ya que los objetos han quedado invariantes en toda la construcción. Queremos ver que es sobreyectiva sobre los homomorfismos. Recordemos que si tomamos acá la clase de F, esta siempre tendrá una preimagen en la categoría C. Entonces, de todo esto pudimos observar varias cosas. Primero, el concepto de grupo como lo conocemos en el álgebra no cambia para nada, se mantiene invariante.
Además, en este capítulo pudimos observar que un grupo dentro de la categoría de groups es exactamente un grupo abeliano. También en el siguiente capítulo pudimos observar que hicimos una generalización del concepto de kernel y de grupo cociente para desarrollar el primer teorema de isomorfía, análogo al que conocimos en la teoría del álgebra. Y finalmente, en el último capítulo vimos que se puede extender toda la teoría de grupos como la conocemos en el álgebra a la teoría de categorías sin que ésta entre en contradicciones. Hay conceptos que quizás se generalizan más, pero la esencia de la estructura permanece igual. Muchísimas gracias, esa fue toda la presentación.